Buenas noches, nosotros somos el equipo 9 y nosotros vamos a hablar sobre las articulaciones de la columna vertebral cervical y de las articulaciones de la bóveda craneana. Los integrantes son Aranza Ramírez, Ascensión Flores, Aguilar Ramos, su servidora, Aguilar Zacarías, Hernando Pablo Chantí y Santa María Enríquez. Siguiente, por favor. Bueno, para comenzar, vamos a tener una pequeña introducción para entender un poco más el tema, es decir, vamos a tocar lo que serían articulaciones, pero de una manera un poquito más general. Entonces iniciamos explicando qué es una articulación. Una articulación es la unión de dos o más partes rígidas del esqueleto entre sí. Generalmente cuando nosotros escuchamos articulación, lo relacionamos con el hecho de que tiene que ser a fuerzas de la unión de dos tejidos óseos y realmente no. Puede ser la unión de un hueso con algún cartílago o inclusive del hueso con un diente. Dependiendo de cuántas estructuras estén involucradas, también las articulaciones se pueden subclasificar en articulaciones simples, las cuales solamente están involucradas dos estructuras, articulaciones complejas, las cuales están involucradas más de dos estructuras. También se pueden diferenciar por cuántos ejes o cuántos grados de libertad puede tener una articulación. Siguiente. Y en estas se encuentran las articulaciones uniaxiales, las cuales son aquellas que solo tienen un eje y un grado de movilidad. También tenemos las biaxiales, que son aquellas que tienen dos ejes de movimiento y por lo tanto tienen dos grados de libertad. Y las multiaxiales, que ellas van a tener muchos ejes de movimiento. Siguiente, por favor. Las articulaciones también pueden clasificarse según el tejido que se interpone sobre ellas, así como su grado de libertad. Y para iniciar tenemos las articulaciones sinoviales o también llamadas diartrosis. Son uniones entre los huesos que presentan cartílago y hialino. Se encuentran unidos por una cápsula articular fibrosa con ligamentos y estas van a ser articulaciones completamente móviles. Siguiente, por favor. En la imagen podemos ver algunas de las estructuras que componen las articulaciones sinoviales. Por ejemplo, lo que está en blanco, que está casi como externo, sería el ligamento. Después lo que está un poquito como de color vino sería la membrana sinovial, la cual va a formar una cavidad. Que es la cavidad articular, en donde se va a encontrar el líquido sinovial. El líquido sinovial sirve como un lubricante para las articulaciones y también sirve como una manera de amortiguamiento. Y obviamente también se puede apreciar lo que sería la cápsula articular, que es lo que está como en azul, y el cartílago articular, que obviamente va a estar recubierto por cartílago hialino. Siguiente, por favor. Después tenemos las articulaciones fibrosas. Estas van a tener realmente muy poca movilidad. Son articulaciones que están compuestas por fibras elásticas de colágeno en paralelo, adoptando una forma de una cinta. Si su ligamento es corto, el movimiento va a ser totalmente limitado y viceversa. Si el ligamento es bastante largo, pues su movimiento va a ser un poco más amplio. Entre ellas podemos encontrar lo que serían las membranas interóseas y la gónfosis, que es la unión de la raíz de los dientes hacia el hueso del maxilar. Y también en ellas podemos encontrar las suturas craneales. Siguiente, por favor. También tenemos las articulaciones cartilaginosas o también conocidas como angiartrosis, las cuales son también consideradas semimóviles. Sus superficies están cubiertas por cartílago hialino o fibroso
y carecen de una cavidad sinovial y presentan ligamentos periféricos que rodean la articulación. También estas se van a subclasificar en primarias, que sería la sincondrosis, la cual su característica principal, digamos, es de que al nacer siempre va a tener una matriz de cartílago, la cual con el tiempo va a empezar a madurar y con esto va a empezar a formar tejido óseo. De esta manera es como también los huesos largos principalmente va creciendo. Y también dentro de ellas, bueno, de la subclasificación se encuentran las secundarias, lo cual sería la sínfisis. Siguiente, por favor. Y por último tenemos las articulaciones óseas. Estas son totalmente inmóviles, es decir, son rígidas. También se denominan sinostrosis y son articulaciones completamente inmóviles, obviamente. Y un ejemplo de ello son los cuerpos, son las articulaciones que están entre los cuerpos vertebrales del sacro. Ya. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre las articulaciones que están entre los cuerpos vertebrales. Fíjense que los cuerpos vertebrales están todos unidos y este tipo de articulación que está entre ellos, como es por un disco cartilaginoso de fibrocartílago, las vamos a clasificar dentro del tipo de sínfisis. Y está dado por esas estructuras que tienen forma de disco, que son los famosos discos intervertebrales. Vean que el primer disco no empieza de C1 a C2, sino que empieza de C2 a C3. Y el disco más inferior de estos está a nivel del coxis. Esta estructura está compuesta por dos partes. Hacia el centro, por una sustancia gelatinosa que tiene funciones de sostén, nutrición y que es lo que se denomina como el núcleo pulposo, que es en color verde. Está encerrado este núcleo pulposo por un anillo externo fibroso. Ese anillo fibroso en sí es el que se une a los cuerpos vertebrales y tiene una función de articulación y el anillo pulposo de amortiguación. Algo siguiente, por favor. Bueno, algo importante de explicar, eh, que el cuerpo vertebral no está en contacto directo con el disco intervertebral, a pesar de que en las imágenes que se ven ahí se ve que es cuerpo, disco, cuerpo. Entre ellas hay una estructura que no se ve muy bien así entre estos dibujos. Se interpone entre estas dos una lámina que se llama lámina cartilaginosa. Ahora vamos a hablar sobre los ligamentos que la refuerzan. Todas las articulaciones en la columna no están libres, sino que ellas están reforzadas por ligamentos, ya que por la cantidad de presión pues lo necesitan. Vamos a hablar de dos ligamentos que son dos ligamentos muy importantes que unen cuerpo con cuerpo. Y el primero hablaremos del ligamento longitudinal común anterior. También lo vamos a encontrar en diferentes textos como ligamento vertebral común anterior o ligamento vertebral anterior. Vean que este ligamento comienza en la parte superior donde están estas vértebras cervicales. Entonces, este ligamento común anterior continúa hacia arriba con una membrana que está unida al hueso occipital. Y esta membrana se llama membrana occipito-atloidea anterior. Bueno, también este ligamento se continúa hasta el sacro. Y siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre uno que es igualito y que va uniendo cuerpo con cuerpo, pero que va en la parte posterior de los cuerpos vertebrales, o sea que está en el conducto vertebral. Este se llama ligamento longitudinal común posterior o ligamento vertebral posterior. Para ubicarlo, nos damos una idea de que estamos dentro del conducto vertebral. Se puede ser un poco más finito y menos ancho, y cuando llega a un disco intervertebral, se ensancha para fusionarse con el disco,
Y ahora, si nos damos idea en la imagen inferior derecha, fíjense que esta imagen teníamos el ligamento longitudinal anterior por delante del cuerpo, pero no tiene que ver nada con el conducto vertebral. Ahora el longitudinal posterior sí está dentro del conducto vertebral, por lo que es el que une los cuerpos de la pasta posterior. Fíjense que la parte posterior, este es un corte es una visión más bien de las vértebras cervicales. Entonces fíjese que aquí hay como una parte posterior del cuerpo en la vértebra vertebral, en la C2 y C3. Este ligamento longitudinal posterior llega específicamente en el cuerpo de C2 y lo continúa con la membrana que se llama membrana tectoria. Va a llegar hasta los bordes del agujero occipital, como se ve aquí, o también llamado agujero magno. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las articulaciones entre los arcos vertebrales. Recuerden que del película salían unas apófisis llamadas apófisis articulares, que era apófisis articular superior, que es la que está marcada con el círculo rojo, y una que es inferior, obviamente que está abajo. Entonces, estas apófisis también se articulan, pero esta vez sí va a ser con una articulación tipo sinovial. El nombre de esas articulaciones se llaman articulaciones sinoviales, articulaciones siga-apofisiarias. Estos tipos de articulaciones sinoviales, en su gran mayoría, son planas u artrodias. Siguiente, por favor. Bueno, esa es una imagen para representarlo mejor. Siguiente. Ahora vamos a ver sobre los ligamentos que refuerzan estas articulaciones. Aquí hay un ligamento que va uniendo toda la punta de las apófisis transversas o las apófisis espinosas, que llega hasta la cresta sacra media, y este ligamento se va a llamar ligamento supraespinoso. ¿Por qué el nombre? Pues porque está encima de las apófisis espinosas. Siguiente, por favor. Ahora vemos que este ligamento llega hasta C7, que es la apófisis espinosa más prominente, y continúa con un ligamento, con una membrana que tiene forma triangular, así como el dibujito verde, y este ligamento se llamará ligamento cervical posterior, ligamento nucal, y esta membrana une las apófisis espinosas que van de C6 a C1 y termina de insertarse en el hueso occipital. Se inserta en toda la estructura que se llama cresta externa occipital y llega hasta la protuberancia occipital y desciende hasta C7. Siguiente, por favor. Hay otro grupo de ligamentos que se encuentran entre las apófisis espinosas. Se llama ligamento intraespinoso, porque está entre las apófisis espinosas. Unen apófisis espinosas con espinosas, pero solo con ellas. Ahora, hay un ligamento importante que es el ligamento que se encarga de unir lámina con lámina, que se llama ligamento amarillo. Es importante porque es el límite posterior del conducto vertebral. Ahora, ¿hasta dónde llegará el ligamento amarillo? Siguiente, por favor. Bueno, ahí se da un poquito mejor los ligamentos amarillos. Siguiente, por favor. Bueno, como les dije anteriormente, teóricamente el ligamento amarillo une lámina con lámina. Entonces, pues como C1 no tiene lámina, el
va a insertarse en el arco posterior y el ligamento une la lámina de C2 con el arco posterior de C1. Pero C1 a occipital, como no tiene lámina, no se... pues no llega hasta ahí el ligamento amarillo. Entonces, esto lo ocupa una membrana que se dice que es como la continuación de este ligamento amarillo, que se llama la membrana occipito-atloidea posterior. Y entonces, ya, está. Bueno, yo les voy a hablar sobre la columna cervical. Este es la estructura más importante del sistema locomotor. El sistema locomotor también es llamado aparato esquelético, el cual está constituido por huesos, músculos, tendones y ligamentos. La columna cervical es la parte superior de la columna vertebral, que se va a extender desde la base del hueso occipital hasta la primera vértebra torácica. Aquí en la imagen, con las flechas, marca la sección cervical. La sección cervical también va a constar de 7 vértebras. Las 2 primeras se diferencian de las demás por su morfología especial, las cuales vamos a denominar atlas y axis, que más adelante van a hablar sobre esto. La columna cervical es el segmento más móvil de toda la columna vertebral. Siguiente. La vamos a dividir en 2 segmentos, la parte superior e inferior. El segmento cervical superior va a estar conformado por 3 articulaciones. La articulación atlanto-occipital. Esta articulación va a ser de tipo sinovial condilea. Y la articulación atlantoaxial y la articulación atloidodontoidea. Siguiente. El segmento cervical inferior va a corresponder a la cara inferior de la vértebra de la segunda vértebra y la tercera hasta la séptima vértebra. El movimiento va a estar realizado a través de las articulaciones sigapofisiarias. Esas articulaciones son sinoviales, planas, las cuales van a formar 2 bloques a cada lado, la superior y la inferior. Aquí en la imagen se ve esta articulación sigapofisiaria. Siguiente, por favor. La articulación atlanto-occipital va a estar formada por los cóndilos del occipital y el anillo. Este anillo va a ser la primera vértebra cervical, lleva el nombre de atlas. Los cóndilos son prominencias redondeadas en la extremidad del hueso, que va a encajar con otro hueso para formar una articulación que va a corresponder a este. Siguiente. Aquí tenemos 2 radiografías. En la radiografía de la izquierda, la flecha va a estar indicando la articulación atlanto-occipital, el odontoides y el arco anterior de la vértebra 1. Y en la radiografía de la derecha podemos ver la articulación atlanto-occipital. Esta articulación es la encargada del movimiento de la flexión lateral o bien la inclinación. Se produce un pequeño grado de rotación lateral de los cóndilos del occipital sobre sus carillas articulares. Estas carillas superiores del atlas son carillas articulares que están recubiertas por cartílago hialino para establecer un contacto con otra superficie del hueso. Es así como es una articulación de tipo condilea. Eso quiere decir que va a permitir el movimiento circular, la flexión, la extensión, y esa articulación tiene una forma de silla para montar que va a permitir los movimientos que ya les hablé. Siguiente. Al momento de realizar una flexión, como en la imagen, el cóndilo occipital va a rodar hacia adelante y deslizándose un poco hacia atrás al mismo tiempo. En cambio, la extensión del cóndilo va a rotar hacia atrás y deslizándose hacia adelante.
Este movimiento va a estar controlado por una membrana tectoria. La membrana tectoria es acelular, es decir, no tiene célula. Y es una estructura similar a un gel. Se va a componer, bueno, principalmente se compone por agua con un 97%, y el resto va a estar compuesto por colágeno, glicoproteínas y proteoglicanos. También lo va a controlar las cápsulas articulares y cierta membrana atlanto-occipital, que va a dar control al movimiento y en su límite. Siguiente. Los ligamentos y membranas. Esta articulación va a tener dos membranas y un ligamento. La membrana atlanto-occipital anterior, que esta membrana que va entre el foramen magno y el arco anterior del atlas. La membrana atlanto-occipital posterior, que es la membrana entre el margen del foramen magno y el arco posterior del atlas. Y el ligamento atlanto-occipital lateral, que conecta las apófisis transversas del atlas con las apófisis yugulares del hueso occipital. Aquí en la imagen pues se pueden ver las dos membranas, la anterior y la posterior. Siguiente. Bueno, entonces podemos decir que esta articulación es una articulación de tipo condilea, es la responsable del mayor movimiento del plano sagital y tiene un limitado movimiento de inclinación lateral y una casi nula rotación axial. Siguiente. Tenemos a la articulación atlantoaxial, que se va a componer de la vértebra, de la primera y de la segunda vértebra, la cual es el atlas y el axis, que es la que brinda la mayor parte de la rotación axial. Es el mayor rango de movimiento en este nivel. Se encuentra entre las masas laterales del atlas y del axis. En la figura del medio podemos ver las flechitas donde se encuentran localizadas. Es una articulación que mecánicamente es inestable y con poca movilidad. Siguiente. Nos va a brindar 15 grados de flexoextensión. ¿Cómo lo va a realizar? Bueno, pues a través de la membrana del atlas, de su movimiento. Es como un pivote hacia adelante, la flexión, y también pivota hacia atrás en la extensión. Va a estar limitado por la membrana ósea que sale de la vértebra 2, que lleva como nombre odontoides. Esta vértebra es la que va a poner el límite a este movimiento. Siguiente. La rotación axial es el complejo atlantoaxial. En las imágenes podemos ver el tipo de rotación, como está rotando hacia la derecha. Esto es gracias al diseño que tiene la vértebra C2, el cual es el axis y su odontoides. El anillo del atlas, al momento de realizar esta rotación, va a girar sobre el odontoide, produciendo 40 o 45 grados, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, podemos decir que esta articulación es la encargada del movimiento de la flexión lateral o de la inclinación. Se va a producir un pequeño grado de rodamiento lateral de los cóndilos del occipital sobre sus carillas articulares. Siguiente. Por último tenemos a la articulación atloidodontoidea, que es la unión de la cara posterior del arco anterior del atlas y la cara anterior de la apófisis odontoides del axis. En la flecha verde pues indica dónde se localiza y es el responsable del mayor rango del movimiento de la rotación de este segmento cervical. También es una articulación de tipo sinovial y tiene la capacidad de realizar movimientos rotatorios. Siguiente. Bueno, el segmento inferior de la columna cervical está constituido por vértebras cervicales formadas por el cuerpo vertebral y un arco posterior. Se articulan entre sí los cuerpos vertebrales a través de los discos intervertebrales.
Un disco intervertebral es una de las almohadillas que separan las vértebras de las columnas verticales. Esto va a ser a nivel de los arcos vertebrales. Las uniones intervertebrales se establecen a través de las artodias, de las apófisis articulares. La artodia es un tipo de articulación móvil. Las articulaciones uniformes se establecen a través de las apófisis uniformes y las superficies posteriores de los cuerpos verticales. Y los discos intervertebrales van a corresponder en la imagen que aquí les marqué a cada uno. Por ejemplo, en el número 1 está marcada la localización de los discos intervertebrales. Y en el número 2 se encuentran las articulaciones funciformes. Bueno, estas articulaciones son sitios frecuentes de procesos degenerativos originados estenosis, es decir, estrechamiento de los agujeros de conjunción cervicales. Siguiente. Como características anatómicas del segmento inferior de la columna cervical, podemos añadir que la apófisis espinosa de las vértebras cervicales son bífidas, es decir, que están divididas en un extremo, excepto en la vértebra número 7. Estas las vamos a encontrar con el número 1 indicado en la imagen superior. Y los procesos transversos van a presentar cavidades para el paso de las arterias intervertebrales. Esto lo vamos a encontrar con el número 2. Y que las carillas de la apófisis articulares presentan una orientación de 45 grados en relación con un plano horizontal. Esta la vamos a encontrar con el número 3. Abajo de la imagen tenemos lo que indica la localización de las articulares interapofisiarias con una orientación de 45 grados con las flechitas. Esas articulaciones son las que se dan entre las apófisis articulares de cada dos vértebras. Son muy importantes porque estas están cerca del agujero de conjunción o el foramen, que en las exposiciones pasadas nos han platicado de este. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora yo les voy a hablar sobre una parte importante y única de la anatomía de la columna cervical inferior, y con esto me refiero a las articulaciones oncovertebrales. Entonces, bueno, las articulaciones oncovertebrales, para empezar, son un resultado de una formación de algo que se llama apófisis unciforme. Y bueno, en otras palabras, pues es una articulación que se encuentra entre la apófisis unciforme de la vértebra inferior y el aspecto anterolateral biselado de la vértebra superior. Entonces, en la imagen, como podemos observar ahí, tenemos lo que sería la articulación oncovertebral con la apófisis unciforme, y tenemos las vértebras enumeradas desde C1 hasta C7. Bueno, las articulaciones oncovertebrales van a desarrollarse por la carga del peso de la cabeza. Desde los primeros 8 hasta los 12 años van a comenzar a desarrollarse y alcanzan su máximo desarrollo hasta los 33. Así que hay que mencionar que no se nace con estas articulaciones, más bien las desarrollamos. Bueno, las articulaciones oncovertebrales tienen un compartimiento sinovial, a pesar de que no son una articulación sinovial, pero bueno, la función de este compartimiento es que crea el borde superior lateral de lo que sería el disco intervertebral. Estas articulaciones cumplen con diferentes funciones. Una de ellas es que guía y limita la flexión y la extensión cervical. Bueno, como ya sabemos, mucho de algo puede ser malo, y principalmente si se trata de una flexión, ya que si nosotros aplicáramos demasiada flexión en una vértebra, pues estaríamos poniendo mucha tensión en lo que es la médula espinal y el sistema nervioso entero, por lo que es necesario limitar este tipo de movimientos. Otra de las funciones de esta articulación es que reduce también la flexión lateral de la columna cervical, perdón. Entonces, imaginen flexionar lo que es su cuello hasta que su oreja toque su hombro. Eso es lo que llamaremos una clase de flexión lateral, y es necesario limitarla para proteger las raíces nerviosas. Ahora que si pudiéramos flexionar tanto el cuello, lo que es el agujero intervertebral derecho, sería más estrecho,
¿Y qué es lo que hay dentro del agujero intervertebral? Pues raíces nerviosas. Por lo tanto, si flexionáramos tanto, estaríamos comprimiendo este agujero intervertebral y lo que son las raíces nerviosas también. También otra de las funciones de estas articulaciones es que previene la traslación posterior de las vértebras vecinas, ya que hay cierta traslación lateral permitida, pero como siempre el exceso pues, puede traer consecuencias, por lo que es mejor limitar este movimiento también. Y refuerza lo que son las partes laterales de los discos intervertebrales, y esto es para mitigar algunos de los efectos o consecuencias de las hernias de disco. La siguiente, por favor. Entonces, ya sabemos que cuando hablamos de la columna cervical, sabemos que está dividida en dos regiones diferentes, la superior, que es relativamente corta, y la inferior. La superior pues solo consiste en las articulaciones del atlanto axial y el atlanto occipital. Entonces, bueno, hablando de las articulaciones atlanto-occipitales, pues son las articulaciones entre el atlas, la cual es el C1 y el cráneo, mientras que las articulaciones atlantoaxiales se encuentran entre el atlas y el axis. Así que pues son realmente articulaciones entre la vértebra C1 y el cráneo, y las articulaciones entre la vértebra C1 y C2. Eso es, bueno, hablando de la columna cervical superior, o también o hablando también de las articulaciones vertebrales craneales. Entonces, ahora cuando nos referimos a las vértebras a partir de las articulaciones C2 o C3 hacia abajo, todo ese segmento que es más largo, pues estamos hablando de lo que es la columna cervical inferior. Y aquí es donde nos damos cuenta que la columna cervical inferior pues es más larga que la superior. Y esto es importante mencionarlo, pues ya que las articulaciones subvertebrales solamente las vamos a encontrar en la columna cervical inferior. No se encuentran ni en la parte torácica, ni en la lumbar, ni en la columna cervical superior. Entonces, antes de comenzar a hablar sobre lo que son las articulaciones subvertebrales más a fondo, pues aquí podemos ver una imagen y tenemos una breve reseña. Para empezar, pues estas no son para nada vértebras cervicales, pero hay algunas características aquí que sí hay que discutir. Entonces, en la imagen podemos observar unos cuerpos vertebrales y entre ellos tenemos a lo que son los discos intervertebrales, los cuales, como ya había mencionado aquí mi compañero, están divididos en dos regiones diferentes. La región externa es la llamada de anillos fibrosos y la interna se define como lo que es el núcleo pulposo. También tenemos una articulación cigoapofisiaria o también llamada articulación facetaria, la cual pues se encuentra entre el proceso articular inferior de la vértebra que se encuentra arriba y el proceso articular superior de la vértebra que se encuentra por debajo. Además también tenemos una articulación cigoapofisiaria por ambos lados, tanto en el izquierdo como el derecho. Ahora recordemos que esta articulación cigoapofisiaria pues es una articulación de tipo sinovial, ya que tiene una membrana sinovial con fluido sinovial y una cápsula fibrosa. Ahora, en contraste con esto, pues nos daremos cuenta que la articulación oncovertebral no es una articulación sinovial. Incluso algunas fuentes ni siquiera se refieren a ella como una articulación, pero sí cumple una parte muy importante en cuanto a algunos aspectos de la movilidad de la columna cervical. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos otra imagen. Esta, de hecho, pues es una vértebra cervical. Entonces, del lado izquierdo superior podemos apreciar lo que es la vista superior y podemos ver lo que es el cuerpo vertebral. Sobre este es donde se encuentra el disco intervertebral. Y lo más importante que hay que notar aquí es que hay dos protuberancias que se encuentran de cada lado de lo que es el cuerpo. Esto es a lo que llamamos apófisis unciformes. En la vista de abajo, pues como podemos observar, si vas desde el centro de la vértebra hacia los extremos, parece como si se levantara un pequeño borde, un pequeño diente. Esto es a lo que llamamos apófisis unciformes y son las que solamente vamos a encontrar desde la vértebra C3 hasta C7. C1 y C2 no presentan este tipo de apófisis unciformes. Estas apófisis unciformes van a crecer a través de lo que es el tejido fibroso vascular suelto y bueno, empiezan a desarrollarse a partir de los 7, 8 años. Y alrededor de los 12 años son lo suficientemente grandes como para formar un tipo de articulación, la cual pues no es sinovial. Entonces, en esta imagen también podemos observar que una articulación está bien apilada sobre la otra y podemos observar como la apófisis unciforme de la derecha y de la izquierda, bueno, se han extendido hacia la parte de arriba
y se pueden articular con la parte inferior de lo que es la vértebra que se encuentra por encima de ellas. Entonces, a este tipo de articulaciones, a las oncovertebrales, también se le llaman de Luschka, y es importante mencionar que este tipo de articulación está alineada una con la otra por una delgada capa de fibrocartílago y no de cartílago iliano, como se observaría en cualquier otro tipo de superficies de articulaciones. La siguiente imagen, por favor. Entonces, aquí tenemos unas radiografías. Bueno, otro dato importante de la articulación oncovertebral, de nuevo, es que, como les decía, no es una articulación sinovial, ya que no tiene líquido sinovial, sino más bien está bañado en un tipo de líquido intersticial. Ahora, la articulación oncovertebral junto con la articulación facetaria, pues añaden estabilidad a lo que es la columna cervical, pero pues de todos modos las articulaciones facetarias brindan mucho más estabilidad en general. Y bueno, aquí en la radiografía del lado izquierdo podemos observar con una flechita marcada lo que es la apófisis fusiforme, y una de sus funciones es que mientras estas se crecen o se desarrollen, pues va a generar una fisura horizontal en los bordes de lo que es el disco invertebral. Del lado derecho tenemos otra radiografía en la que podemos observar cómo se va generando esa fisura. Entonces, esta fisura solamente se va a generar si está cerca de la apófisis fusiforme. Esta fisura se va a seguir extendiendo más y más hasta casi llegar hasta el otro extremo del disco. Y contrario a lo que se piensa, pues no es un proceso doloroso y es completamente natural. Lo importante de este proceso es que esa fisura va a dividir al disco en dos partes, una superior y una inferior. La fisura no separa completamente a los dos discos. Como la fisura está semiseparada, pues el disco de arriba puede deslizarse fácilmente sobre el de abajo, y eso nos va a brindar mayor movilidad a la hora de flexionar la columna cervical. La que sigue. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las articulaciones entre el atlas y el axis. Este tipo de articulación es sinovial, es decir, que permite realizar una alta gama de movimientos. Se realiza en dos puntos, una entre los apófisis articulares que corresponden a una diartrosis de tipo artroidal y otro entre el arco del atlas y la apófisis odontoides del axis, que es una diartrosis de tipo trocoides. Es en este punto el que permite en gran parte los movimientos de rotación de la cabeza. La primera de las vértebras cervicales es la denominada atlas. Está compuesta por dos arcos, arco posterior y arco anterior, y dos masas laterales vertebrales. Posee dos carillas articulares en la cara craneal de las masas laterales, para articularse con los cóndilos del occipital. En la cara inferior presenta dos carillas articulares en las masas laterales para unirse a las masas laterales del axis. Y en la cara posterior del arco del atlas se localiza una superficie articular para la apófisis odontoides del axis. Las carillas articulares para los cóndilos del occipital están delimitados con un círculo azul, con una letra I, con una letra A. Las carillas para las masas laterales del axis está delimitada con una letra B y un círculo verde, y la carilla para la apófisis odontoides del axis con una letra C y un círculo amarillo para ambos casos. La vértebra C1 o atlas representa la transición con la cabeza y establece su relación con esta mediante las articulaciones oxioatloideas, siendo el movimiento de flexión y extensión de 20 grados en flexión y 30 en extensión, el único posible entre el atlas y el occipucio. Esto es así porque tanto el movimiento de rotación y flexión lateral de estas dos estructuras se comportan como una entidad única,
Esto se debe a que la profundidad de las masas laterales del atlas que dan estabilidad a la dicha articulación, evitando su deslizamiento lateral y anteroposterior. Los movimientos de flexoextensión se efectúan alrededor de un eje transversal que pasa por el centro de la curvatura de los cóndilos. Tanto la rotación como la flexión lateral no se consideran movimientos fisiológicos, aunque esta articulación permite hasta 10 grados de flexión lateral sin considerarse patológico. Sus dos cuerpos laterales del atlas poseen carillas articulares superiores cóncavas e inferiores convexas. El arco anterior se engrosa en su parte central y forma un cuerpo desde donde se proyecta la apófisis odontoides hacia arriba. El atlas rota alrededor de la apófisis odontoides del axis y este se contacta con el arco anterior del atlas. Las masas laterales del axis se contactan en la parte superior con las masas laterales del atlas. Aquí se ve el cuadro de angulación para el tipo de movimiento que ya se había comentado. La segunda vértebra cervical es el axis. Es una porción anterior y craneal que se encuentra en la apófisis denominada odontoides, que se articula con el arco anterior del atlas formando la articulación atlanto-odonteida. Las masas laterales poseen carillas articulares craneales para el atlas, la unión atlanto-oxoidea, y caudales para la tercera vértebra cervical. La carilla articular para el arco anterior del atlas está denominada con un número 1 en amarillo en los dos casos y carillas articulares para las masas laterales del atlas con un número 2 igual en ambos casos. El axis también es un hueso con forma circular con carillas articulares superiores e inferiores que articulan con el atlas y la tercera vértebra cervical. Las carillas articulares superiores son cóncavas para articular con las carillas inferiores del atlas. Presentan una apófisis odontoides en la cara anterosuperior que se articulará en la occipital. La apófisis odontoides asciende a través del canal medular. El axis soporta el peso transferido de las articulaciones atlanto-oxoideas. Además, la apófisis odontoides del axis se articula con la cara posterior del arco del atlas, que le permite realizar un movimiento de rotación axial de entre 35 a 50 grados a cada lado, que es su principal función. Junto a este, se produce un movimiento de extensión de hasta 15 grados, la flexión lateral de hasta 25 e incluso la flexión en determinados casos para conseguir la distribución equilibrada de la carga. Se trata en general de movimientos no puros, sino considerados combinados y complejos. En la estabilidad de la articulación atlaxoideas juega un papel crucial las conexiones ligamentosas que en conjunto se denominan complejo cruciforme. Esto es debido a que igual que la articulación occipito-atloidea, aquí tampoco existen los discos vertebrales. Así que estos consisten en la membrana occipito-atloidea, en el ligamento atlanto-occipital, y la membrana tectórea de prolongación del ligamento longitudinal y los ligamentos alares y apicales que contribuyen a la estabilidad de las articulaciones atlanto-oxoidea y atlanto-occipital. Estas se encargan de la restricción del movimiento de flexoextensión. El ligamento apical es una banda delgada en relación con la banda longitudinal superior del ligamento cruciforme.
y que se extiende desde el vértice de la apófisis odontoides hasta el borde anterior del agujero magno. Los ligamentos alares se extienden oblicuamente desde las apófisis odontoides hasta la cara media de los cóndilos occipitales. Estos producen cierta limitación del movimiento lateral y rotación axial. Los ligamentos transversos del atlas consisten en una banda de tejido conjuntivo grueso y firme que se inserta en el tubérculo existente de la cara medial de ambas masas laterales del atlas, por detrás de la apófisis odontoides. En el tercio medio del mismo existen dos prolongaciones longitudinales, superior e inferior, conformando en conjunto el ligamento cruciforme del atlas. Su principal función consiste en evitar la subluxación atloidea anterior. La subluxación es un desplazamiento de una articulación por estiramiento de tejidos blandos. Ya. Vamos a hablar de las articulaciones de la bóveda craneana. La siguiente, por favor. Para localizar la bóveda craneana vamos a dividir con una línea que va a pasar desde la jiba frontal media hasta la protuberancia occipital externa, lo cual va a resultar en dos partes. La parte superior vamos a ser la que vamos a tomar como la bóveda craneal. La siguiente, por favor. Las articulaciones de los huesos craneales son sin artrosis, es decir, que son inmóviles y se fijan las piezas óseas entre sí por medio de cartílago, al que vamos a llamar sincondrosis, y estas están hechas de tejido conectivo fibroso, al que vamos a llamar sinfibrosis. Por lo tanto, los huesos procedentes de la bóveda craneana se unen entre sí a través de sinfibrosis y en este sitio lo vamos a llamar suturas. En la bóveda craneal vamos a encontrar principalmente dos de estos tipos de suturas que vemos, que es la sutura dentada y la sutura escamosa. Las suturas contienen vasos sanguíneos con sus respectivos nervios para el control vasomotor. También se encuentran dentro de estas suturas terminaciones nerviosas libres con fibras de amielina C. La siguiente, por favor. La bóveda craneal va a tener principalmente dos caras, una endocraneal, que es básicamente por dentro, donde vamos a encontrar el hueso frontal, dos huesos parietales y un hueso occipital. De frontal a occipital vamos a encontrar primero la cresta frontal interna, de la cual continúa hacia el canal del seno longitudinal, y aquí es donde se va a alojar el seno longitudinal superior. A los lados de esta vamos a encontrar las fosas frontales, las cuales corresponden por fuera con las jibas frontales laterales hacia atrás de estas fosas. Vamos a encontrar nuestra primera sutura, que es la sutura coronal o frontoparietal, de la cual esta va a ser de tipo dentada. Continuando hacia atrás, sobre el hueso parietal vamos a encontrar la articulación de sus bordes superiores formando la sutura sagital o biparietal, también de tipo dentada, y vamos a empezar a notar surcos dejados por la arteria meningia media y las fosetas de Paccioni, que van a alojar a los corpúsculos de Paccioni. Por detrás vamos a encontrar a las fosas parietales y el agujero parietal.
De ahí va a pasar, por ahí va a pasar la vena emisora de Santorini. Por detrás de la sutura biparietal vamos a encontrar la sutura lamboidea, que esta también es de tipo dentada. También se puede llamar parieto occipital, y debido a que está formada por las articulaciones de los huesos parietales con el hueso occipital. La siguiente, por favor. También vamos a tener una cara endocraneal, es decir, por fuera, donde vamos a encontrar los mismos huesos, es decir, frontal, dos parietales y un occipital, pero la diferencia en esta, perdón, también vamos a encontrar las mismas suturas, sutura coronal, sagital y lamboidea, pero en esta vamos a también encontrar los puntos de unión. El punto de unión entre la sutura coronal y la sutura sagital la vamos a llamar bregma, y el punto de unión entre la sutura lambdoidea con el agujero parietal la vamos a llamar lambda por la forma que tiene. La que sigue, por favor. Vamos a agregar una vista lateral y ahí es donde vamos a encontrar una sutura escamosa que lleva el mismo nombre, que va a ser la unión entre el hueso parietal y el borde superior del hueso temporal. Por delante de esta sutura vamos a encontrar al terion y por detrás vamos a encontrar al asterion. La siguiente, por favor. A pesar de que estas suturas no pertenecen a la bóveda craneana, bien, tienen algo que ver, puesto que son del mismo tipo y además coinciden con nuestra bóveda craneana. Estas son la frontomalar, la frontonasal, frontoesfenoidal y frontoetmoidal, llamadas así por los huesos que logran unir. La que sigue, por favor. El plano normal de un recién nacido no tiene todavía las suturas bien desarrolladas, y además de esto es que están separadas por unas membranas que poco a poco se van a ir osificando, a las que vamos a llamar fontanelas. Vamos a encontrar una fontanela anterior y una fontanela posterior. El hueso frontal van a ser ahora dos, y unidos por una sutura metópica. De ahí vamos a encontrar igual una sutura coronaria, igual también separada por esa fontanela anterior. Los huesos parietales van a estar unidos por la sutura sagital. Más hacia atrás de la cabeza vamos a encontrar una fontanela posterior, la cual va a ser esa membrana donde podemos encontrar la unión de la sutura lamboidea. Y por nuestra parte eso sería todo.